El doctor Daniel Vance era un hombre brillante, tal vez demasiado para su propio bien. A los 40 años era profesor de dinámica de fluidos, con una mente repleta de formas y números. Nadie sabe por qué, pero un día, de manera inesperada, analizó los números del Apocalipsis y llegó a una conclusión inquietante. Nunca compartió exactamente lo que había deducido, pero dado que de inmediato renunció a su trabajo y liquidó todos sus bienes, es justo decir que no fue algo positivo. Arrastrada por esta tremenda sacudida estaba su esposa, una estudiante de doctorado de 24 años que había quedado fascinada por Daniel tiempo atrás. Ella amaba a ese extraño oso de hombre que podía construir una cabaña de troncos tan fácilmente como explicar las particularidades de la órbita de un asteroide. Hablar con Daniel siempre te dejaba con la profunda impresión de que tenía razón. Así que cuando él le dijo lo que quería hacer, ella aceptó. 15 años y 5 hijos después, los Vance vivían en los bosques remotos más allá de mi pueblo natal. Eran enigmáticos, más ricos que el Papa y extremadamente serios respecto a su estilo de vida de preparacionistas. Pero también eran divertidos, despreocupados e increíblemente convincentes al hablar. Supervivencialistas que parecían más grandes que la vida misma, que irrumpían en el pueblo con solicitudes tan extravagantes que emocionaban a los negocios locales. Grandes cantidades de cemento, hierro, plomo y acero fueron transportadas por las montañas remotas para que los Vance pudieran construir su refugio. Los métodos avanzados que usaron para mantenerlo en secreto eran legendarios. Daniel pasó 6 meses obteniendo la licencia necesaria para conducir vehículos pesados hasta su complejo para que nadie más lo viera. Y en una ocasión, cuando una compañía se negó a su solicitud de vehículos sin rastreadores GPS, compró la empresa por completo para que no tuvieran otra opción. Así que cuando dejaron de aparecer en el pueblo durante la pandemia, cuando cesaron las solicitudes de alimentos y mercancías y todo contacto se cortó, la mayoría lo atribuyó al confinamiento. Tenían un búnker y habían pasado toda su vida entrenándose para ser autosuficientes ante el colapso de la civilización. Incluso Alexander, el más joven con solo 3 años, ya recolectaba leña como tarea y aprendía qué plantas locales eran comestibles. La mayoría de nosotros simplemente asumimos que si alguien podía sobrevivir a la COVID sin despeinarse, serían los Vance. La realidad resultó ser otra cosa. Cuando se reveló lo peor, descubrimos que Daniel había usado la pandemia como excusa para una prueba de fuego. La familia planeaba pasar 6 meses en confinamiento y, esencialmente, probar su búnker como si fuera un simulacro. 3 meses después, el sheriff recibió una llamada de auxilio por radio. Una voz apagada, la de un niño sollozando, proporcionó las coordenadas. La mayoría supone que fue Alexander, aunque eso nunca se ha confirmado. La policía llegó y encontró el búnker aún sellado. Les tomó horas a los equipos de emergencia cortar la puerta, mientras intentaban sin éxito contactar a la familia en su interior. Una vez dentro, la policía quedó perpleja. No había nadie a quien rescatar. Ni cuerpos ni sobrevivientes. Había evidencia de que el mecanismo de la puerta se había averiado y había atrapado a los Vance dentro sin salida. Pero si era así, ¿dónde estaban? Camas y catres por todas partes, con sábanas amarillas cubiertas de moho, cubos cercanos con manchas a su alrededor. Algunas puertas estaban atrancadas, otras destrozadas. Incluso había evidencia de cuarentenas improvisadas y, en algunos lugares, lo que parecía violencia. La policía, usualmente una fuente fantástica de chismes, no fue comunicativa hasta que el pueblo exigió respuestas y el sheriff se vio obligado a ofrecer solo un esbozo. Un brote de una enfermedad transmitida por el agua había golpeado a los Vance poco después de que se encerraron y no pudieron buscar ayuda. Los rumores sobre contagios estaban exagerados, alimentados por el aumento no relacionado de la COVID. Cualquiera que fuese el contaminante que mató a los Vance, no era de naturaleza orgánica. No había necesidad de pánico. Los seres queridos de los Vance habían sido notificados. El búnker iba a ser demolido
y todos podríamos dejar atrás esta terrible tragedia. Por supuesto, todos teníamos preguntas, miles de ellas. ¿Por qué la familia no pidió ayuda? Tenían radios, computadoras, smartphones también. Eran supervivencialistas, no Amish. ¿Y dónde estaban? ¿Qué había pasado con sus cuerpos? ¿Por qué no salieron simplemente? Gritamos estas y más preguntas en la reunión del pueblo, pero la policía simplemente se negó a comentar. Para la mayoría de nosotros la emoción duró una semana o dos, hasta que nos dimos cuenta de que no obtendríamos respuestas pronto. Además, la pandemia estaba en pleno apogeo y la mayoría teníamos otras cosas de las que preocuparnos. La trágica historia eventualmente se desvaneció hasta convertirse en una de esas terribles cosas en la historia del pueblo de las que no se hablaba. Yo era tan culpable como cualquiera de simplemente olvidarla. Ciertamente, nunca esperé encontrar el búnker allá en los bosques, con la cinta policial descolorida aún en la puerta abierta que colgaba con marcas de quemaduras alrededor de la cerradura. Destacaba en el bosque como si alguien hubiera cortado un agujero en el tejido de la realidad. Una oscuridad tan profunda y negra que casi dolía mirarla. La visión me hizo que el corazón se me cayera al estómago. Irradiaba dolor. Tiene sentido. Creo que alguna parte primitiva de mi cerebro captó detalles que no se hicieron evidentes hasta que me acerqué, como las manchas de dedos ensangrentados que manchaban la manija, donde alguien había arañado furiosamente la cerradura sin éxito. Y la pequeña ventana de observación había sido destrozada con un martillo que aún yacía cerca. Solo necesité un vistazo para imaginar a la familia turnándose para estar allí, gritando desesperados por rescate hacia el bosque. En cualquier otra circunstancia, habría salido corriendo, pero había ido allí buscando a mi perro, y mi linterna reveló algunas huellas húmedas de patas que se adentraban por el polvoriento túnel de concreto. Ripley, mitad bernés y mitad collie, es el tipo de perro que tiembla en mis brazos cuando una tormenta azota las ventanas y necesita que le sostengas las patas cuando lo cepillamos. Lo amo. No tengo mucha familia, ni esposa, ni siquiera muchos amigos, pero tengo a Ripley, y no podía darme la vuelta y volver a un apartamento vacío, donde tendría que llorar mi pena. Él es mi perro. Lo crié desde que era un cachorro, y no lo iba a dejar solo en esos bosques. Entré tras él. No sabía qué esperar, pero sabía que no sería nada bueno. Lo que fuera que la policía había encontrado, no solo se habían guardado la mayoría de los detalles macabros, sino que también habían mentido. El búnker no fue demolido, ni siquiera sellado. De hecho, al ver uno que otro guante de látex azul tirado y las 2 o 3 linternas policiales rotas, parecía que las últimas personas que habían estado allí tenían prisa por salir. Dado que en ese lugar supuestamente habían muerto 7 personas, asumí que alguien debía haberse encargado de limpiar todo. Pero el corredor parecía prácticamente intacto. Apenas unos metros adentro, las paredes comenzaban a cubrirse con escrituras frenéticas, los desesperados garabatos de un único sobreviviente, que quedaron allí para ser redescubiertos, como pinturas rupestres. La mayoría eran deliberaciones sobre cómo salir, diagramas, planos, ecuaciones y fórmulas, todos centrados en la puerta y los circuitos responsables de la cerradura defectuosa. Instintivamente, asumí que pertenecían a Daniel y que él había sido el último en morir. Qué destino tan terrible para un hombre sobrevivir a sus hijos. Y, sin embargo, la cosa se ponía peor. Poco a poco, la escritura cambiaba de ecuaciones y planes a garabatos desesperados, las mismas frases repetidas una y otra vez. 5 puertas, 5, no 6, 6. No lo lograron, no lo lograron. 6 puertas, 6. Parecía algo sacado de un manicomio, un desvarío psicótico, solo interrumpido por 6 párrafos al final. Cada letra era impecablemente prolija y cada pequeño párrafo estaba encabezado por una cruz cristiana bellamente dibujada. Elliot Vance, de 15 años. Un guitarrista talentoso. Le gustaban los chicos, aunque pensaba que yo no lo sabía. Lo amaba con todo lo que tenía.
habría sido un gran hombre. Alicia Vance, de 14 años. Le gustaba pintar y disparar. Tenía el carácter fuerte de su madre. Le habría servido bien en el futuro. Elijah Vance, de 8 años. El más inteligente de todos nosotros. Estos eran los memoriales de Daniel para su familia, y ver las palabras iluminadas por mi linterna fue una visión desgarradora del abrumador desespero que debió haber soportado. Debió de darse cuenta de que no tendría la oportunidad de hablar en los funerales de su familia, ni de escribir sus obituarios. Esta fue su última y desesperada manera de asegurarse de que el mundo los conociera como él los conocía, como personas reales. Las palabras marcaban el final del túnel, justo al lado de una trampilla en el suelo. No estaba abierta, pero el túnel terminaba en un callejón sin salida inmediatamente después, y las huellas de Ripley desaparecían en la escotilla. Temía que pudiera estar en peligro, pero aún así me detuve y miré la puerta del búnker a 20 metros detrás de mí. El bosque, que antes parecía lúgubre, ahora se veía tan brillante, incluso en este día nublado, con el aire salpicado de lluvia. Una parte de mí sentía como si estuviera dejando todo el mundo atrás mientras comenzaba a bajar por la escalera. Entré en un gran espacio circular que estaba lleno de muebles y pequeños rincones. Las paredes estaban cubiertas de camas plegables y mesas, y cada centímetro era multifuncional. Un espacio para cenar podía convertirse en un lugar para sentarse, que a su vez podría ser donde alguien dormía o incluso hacía ejercicio. Todo dependía de qué mueble específico desdoblaras, desenganchabas o desplegaras. 7 personas en un espacio reducido, sin suficiente privacidad. Tenía sentido que optaran por este uso abarrotado y superpuesto del espacio, pero seguía siendo una gran habitación, más grande que la mayoría de los estudios, y había algunos corredores que llevaban a profundidades aún más hondas, indicándome que el búnker tenía niveles desconocidos. Busqué alguna señal de mi perro y pronto encontré su rastro, pero tan lejos del bosquecillo lluvioso, las huellas de Ripley comenzaban a desvanecerse. Después de apenas unos metros, se disiparon vagamente en dirección a una puerta cercana. Quería seguirlas, pero me detuve antes de precipitarme. Era poco probable que Ripley pudiera salir de allí por otro camino, y no me serviría de nada si me lastimaba yo mismo. Decidí echar un vistazo a mi alrededor y pronto vi una mesa de comedor. Si necesitaba pruebas de que la policía no se había molestado en limpiar, esta era una. Los platos seguían ahí, la comida podrida en una extraña costra ennegrecida. Un sombrero infantil yacía sobre uno de los lugares. El forro de felpa, que alguna vez fue de un color crema, ahora se veía enfermo, en tonos verdosos y amarillos. Las sillas tenían sus respaldos reforzados con vigas de madera con ranuras largas para que algo del tamaño de un clavo pudiera deslizarse en ellas. Y en cada uno de los cojines había manchas malolientes que parecían extrañamente una impresión de nalgas. Toqué una con las manos enguantadas y el material crujió de manera audible. Fuera lo que fuera, manchas similares estaban en los cubiertos y platos, e incluso había huellas de manos en el mantel. Al principio pensé que era sangre, pero no era del todo correcto. Estaba demasiado contenida para ser sangre. En el respaldo de una de las sillas, una mancha se estrechaba exactamente donde estaría la cintura de una mujer, como una silueta casi perfecta. Me estremecí al recordar que Miranda Vance siempre había sido una mujer delgada, y me pregunté cómo había dejado su huella en la tela gris. Usando mi linterna, vi que estas manchas se repetían en los lugares más extraños. Sí, había algunas en camas, mantas e incluso en parches de suelo liso, como cabría esperar en una habitación llena de personas enfermas. Pero, ¿por qué una mancha en el suelo tenía una semejanza tan fuerte con un niño acurrucado en posición fetal? ¿Y por qué estaba la misma sustancia en el control remoto, en los libros de los estantes y en los juegos de mesa? Todo, desde cojines de sofá hasta cajas de DVD, pasando por montones de ropa sucia,
estaba cubierto con el mismo material marrón seco que emitía una fétida miasma cobriza. El rompecabezas fue especialmente desconcertante. Alguien había dispuesto otra mesa con 4 sillas, todas modificadas con el mismo respaldo que las de la mesa de comedor. Y un rompecabezas estaba extendido, con 4 montones separados, pero solo uno estaba casi vacío. El resto parecía casi intacto, como si alguien hubiera dividido las piezas para 3 personas más que no tenían ningún interés en participar. Tal vez Daniel intentó mantener la moral mientras la familia estaba enferma. Dios me ayude. Si eso fuera cierto, no podía evitar imaginar al pobre hombre sentado allí, con sus seres queridos cerca de la muerte, tratando desesperadamente de animarlos a colocar sus propias piezas, mientras se desvanecían entre la conciencia y la inconsciencia. Había algo en esa habitación que emanaba locura, y cuanto más tiempo pasaba allí, moviendo el brillante disco de luz de mi linterna de un detalle a otro, más ganas tenía de irme. Una puerta tenía vigas de madera clavadas encima. Un sofá había sido parcialmente desmantelado. Varias camas habían sido quemadas, y todas las bombillas habían sido removidas y puestas en una caja sobre la encimera de la cocina. Al mirar al techo, finalmente entendí por qué la policía estaba tan segura de que los Vance no habían sobrevivido, a pesar de no haber encontrado nunca sus cuerpos. Alguien había atascado un dedo humano en una de las lámparas vacías, como si esperara que brillara con solo accionar un interruptor. ¿Qué era lo que había en ese lugar que había provocado que la policía se marchara y nunca regresara? Ni siquiera se habían llevado ese dedo para analizarlo en busca de signos de enfermedad o simplemente para confirmar a quién pertenecía. Decidí que era hora de darme prisa y encontrar a mi perro. La gente había muerto en ese lugar, y aunque no soy supersticioso, no puedo ser el único escéptico que ha hecho los cálculos en su cabeza y ha llegado a la conclusión de que no cuesta nada ser respetuoso con los fantasmas. Ese búnker era estrecho, aterrador, y el aire apestaba tanto que empecé a preocuparme de que me enfermara. No servía de nada quedarse más tiempo, pero no me iría y dejaría que Ripley se pudriera allí. No es como si él pudiera subir una escalera y salir por sí mismo, aunque no estaba del todo seguro de cómo había bajado allí en primer lugar. Reuniendo el poco valor que me quedaba, llamé a mi perro, rompiendo el silencio, algo que se sintió como un terrible tabú en ese lugar infernal, como gritar en un cementerio. Seguí a Ripley hacia adentro. No sabía qué esperar, pero intuía que no sería bueno. Lo que fuera que la policía había encontrado, no solo se habían guardado la mayoría de los detalles morbosos, sino que también habían mentido. El búnker no estaba demolido, ni siquiera sellado. De hecho, al ver algún que otro guante de látex azul tirado por ahí, y 1 o 2 linternas policiales rotas, parecía que los últimos en estar ahí habían salido con prisa. Dado que se suponía que 7 personas habían muerto allí, asumí que alguien se habría encargado de limpiar todo. Pero el corredor parecía mayormente intacto. Apenas unos metros adentro y ya se podían ver las paredes cubiertas con escritos frenéticos, los desesperados garabatos de un sobreviviente solitario, esperando ser redescubiertos como pinturas rupestres. La mayoría eran deliberaciones sobre cómo salir de allí, diagramas, planos, ecuaciones y fórmulas, todos centrados en la puerta y en los circuitos responsables de su cerradura defectuosa. Instintivamente, asumí que eran de Daniel y que había sido el último en morir. Qué destino tan terrible para un hombre sobrevivir a sus hijos. Y aún así, lo peor estaba por venir. Lentamente, los escritos pasaban de ecuaciones y planes a un garabato desesperado. Las mismas frases repetidas una y otra vez. 5 puertas, 5. No 6. 6. No lo lograron. No lo lograron. 6 puertas. 6. Parecía el tipo de cosa que encontrarías en un manicomio. Un desvarío psicótico interrumpido solo por 6 párrafos al final. Cada letra era impecablemente nítida y cada pequeño párrafo estaba encabezado por una bellamente dibujada cruz cristiana. Elliot Vance, 15 años.
un guitarrista talentoso. Le gustaban los chicos, aunque él pensaba que yo no lo sabía. Lo amé con todo lo que tenía. Habría sido un gran hombre. Alicia Vance, 14 años. Le gustaba pintar y disparar. Tenía el carácter fuerte de su madre. Le habría servido bien en el futuro. Elijah Vance, 8 años. El más inteligente de todos nosotros. Estos eran los memoriales de Daniel para su familia. Y ver las palabras iluminadas por mi linterna fue una desgarradora visión de la desesperación abrumadora que debió haber soportado. Debió darse cuenta de que no tendría la oportunidad de hablar en los funerales de su familia ni de escribir sus obituarios. Esta fue su última y desesperada manera de asegurarse de que el mundo pudiera conocerlos algún día como él los conoció, como personas reales. Las palabras marcaban el final del túnel, justo al lado de una trampilla en el suelo. No estaba abierta, pero el túnel terminaba abruptamente justo después, y las huellas de Ripley desaparecían en la escotilla. Temía que pudiera estar en peligro, pero aún así me detuve y miré la puerta del búnker 20 metros detrás de mí. El bosque, que antes parecía lúgubre, se veía tan brillante, incluso en este día nublado, con el aire salpicado de lluvia. Parte de mí sentía como si estuviera dejando atrás todo el mundo mientras empezaba a bajar la escalera. Entré en un amplio espacio circular lleno de muebles y pequeños rincones. Las paredes estaban cubiertas de camas y mesas plegables, y cada centímetro era multifuncional. Un espacio para cenar podía convertirse en una sala de estar, que a su vez podía ser donde alguien dormía o incluso hacía ejercicio. Todo dependía de qué mueble desplegaras, desenganchases o desenrollaras. 7 personas en un espacio tan reducido, sin suficiente privacidad. Tenía sentido que usaran este caótico y superpuesto aprovechamiento del espacio. Pero aún así era una habitación grande, más grande que la mayoría de los estudios, y había unos cuantos pasillos que llevaban más profundo en la tierra, diciéndome que el búnker tenía profundidades invisibles. Busqué alguna señal de mi perro y pronto encontré su rastro, pero tan lejos del bosque lluvioso, las huellas de Ripley empezaban a desvanecerse. Después de apenas unos metros, se desvanecían vagamente en dirección a una puerta cercana. Quería seguirlas, pero me contuve de precipitarme. Era improbable que Ripley pudiera salir por otro lado, y no haría ningún bien si me lastimaba. Decidí echar un vistazo alrededor y pronto me fijé en la mesa del comedor. Si necesitaba pruebas de que la policía no se había molestado en limpiar, ahí las tenía. Los platos seguían ahí, la comida podrida hasta convertirse en una extraña cáscara ennegrecida. Un sombrero infantil yacía sobre uno de los puestos. La lana, que alguna vez fue de un color crema, ahora tenía un tono enfermizo entre verde y amarillo. Las sillas tenían los respaldos reforzados con vigas de madera, ajustadas con ranuras largas para que algo del grosor de un clavo pudiera deslizarse en ellas. Y en cada uno de los cojines había manchas de mal olor que parecían extrañamente como la impresión de un trasero. Toqué una con las manos enguantadas y el material crujió audiblemente. Lo que fuera, manchas similares estaban en los cubiertos y platos, e incluso había huellas de manos en el mantel. Al principio pensé que era sangre, pero eso no encajaba del todo. Estaba demasiado contenido para ser sangre derramada. En el respaldo de una de las sillas, una mancha se estrechaba exactamente donde estaría la cintura de una mujer, como una silueta casi perfecta. Me estremecí al recordar que Miranda Vance siempre había sido una mujer delgada y me pregunté cómo había dejado su huella en la tela gris. Usando mi linterna, vi que esas manchas se repetían en los lugares más extraños. Sí, había algunas en camas, mantas e incluso en el suelo desnudo, exactamente como cabría esperar en una habitación llena de personas enfermas. Pero ¿por qué una mancha en el suelo tenía una fuerte semejanza con un niño acurrucado en posición fetal? ¿Y por qué la misma sustancia estaba por todas partes, desde el mando a distancia de la televisión hasta los libros en las estanterías y los juegos de mesa?
Todo, desde los cojines del sofá hasta las cajas de DVD y montones de ropa sucia, estaba cubierto con el mismo material marrón seco que emitía un fétido miasma cobrizo. Encontré el rompecabezas especialmente desconcertante. Alguien había montado otra mesa con 4 sillas, todas modificadas con el mismo respaldo que las de la mesa del comedor, y un rompecabezas estaba dispuesto con 4 pilas separadas, pero solo una estaba agotada. El resto parecía en gran parte intacto, casi como si alguien hubiera repartido piezas para otras 3 personas que no tenían absolutamente ningún interés en participar. Tal vez Daniel había intentado mantener la moral mientras la familia estaba enferma. Dios me ayude, si eso era cierto, no podía evitar imaginar al pobre hombre sentado allí con sus seres queridos cerca de la muerte, desesperado por animarlos a encajar sus propias piezas mientras se desvanecían y volvían en sí. Había algo en esa habitación que emanaba locura, y cuanto más tiempo permanecía allí moviendo el disco brillante de mi linterna de un detalle a otro, más quería irme. Una puerta tenía vigas de madera clavadas. Un sofá había sido parcialmente desmantelado. Varias camas habían sido quemadas, y todas las bombillas habían sido retiradas y puestas en una caja sobre la encimera de la cocina. Al mirar al techo, finalmente entendí por qué la policía estaba tan segura de que los Vance no habían sobrevivido, a pesar de no haber encontrado nunca sus cuerpos. Alguien había atascado un dedo humano en uno de los enchufes vacíos, casi como si esperara que brillara al accionar el interruptor. ¿Qué tenía este lugar que hizo que la policía se fuera y no regresara nunca más? Ni siquiera se habían llevado ese dedo para probarlo en busca de signos de enfermedad, o al menos para confirmar a quién pertenecía. Decidí que era hora de apresurarme y encontrar a mi perro. Personas habían muerto en ese lugar, y aunque no soy supersticioso, no puedo ser el único escéptico que ha hecho cálculos en su mente y se ha dado cuenta de que no cuesta nada ser respetuoso con los fantasmas. Ese búnker era estrecho, aterrador, y el aire apestaba tanto que empecé a preocuparme por enfermarme yo mismo. No servía de nada quedarse ahí, pero prefería morir antes de dejar a Ripley ahí abajo para que se pudriera. No es como si pudiera subir una escalera y salir por sí mismo, incluso si no estaba del todo seguro de cómo había llegado hasta allí en primer lugar. Reuniendo lo poco de valentía que me quedaba, llamé, rompiendo el silencio, algo que sentía como un terrible tabú en ese lugar infernal, como gritar en un cementerio. ¡Ripley! Esperé, con la esperanza de escuchar el golpeteo de sus patas, pero durante un largo momento solo hubo un tipo de silencio que te hace preguntarte si alguien o algo en la oscuridad está conteniendo la respiración, intentando parecer solo otra mancha de la nada, esperando su momento hasta que finalmente te des la vuelta y le muestres tu espalda. El televisor se encendió con un estallido de ruido blanco tan fuerte y tan repentino que grité. Levanté los brazos y casi me caí de espaldas sobre un saco de dormir enrollado que parecía haber pasado una semana en la alcantarilla. Para cuando me di cuenta de lo que había causado el ruido, ya podía oír una interpretación metálica de la voz de Daniel Vance. Me doy cuenta del problema aquí. Necesito enfatizar lo poco que entiendo de todo esto que está... Fruncí el ceño al ver la pantalla mientras me acercaba. Mostraba una vista infrarroja verdosa del búnker con Daniel al frente y la mesa del comedor detrás de él. La imagen era granulosa y difícil de ver, pero pude distinguir claramente que su familia estaba sentada en esas sillas. Miranda fue la primera en enfermarse. Mirando hacia atrás, todo tiene sentido. Miranda solía ir a la despensa a buscar comida para cocinar y lo encontramos detrás de uno de los refrigeradores. Así que eso es... mierda. Una de las figuras en el fondo se desplomó sobre la mesa con un fuerte golpe y envió un plato girando hasta el suelo. Mierda, 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 murmuró Daniel mientras se levantaba y agarraba a la mujer por los hombros, colocándola en posición vertical. A Miranda nunca le gustó mi cocina. Soltó una carcajada mientras manipulaba algo en la parte trasera de la silla. Las varillas son mucho mejores que la cinta adhesiva. Todas esas horas pasadas pegándolos a las sillas, nunca funcionó. Pero las varillas,
Encajan directamente en la columna y con una pequeña modificación, puedo simplemente deslizarlas en las sillas. Así todos pueden unirse a la cena. Estoy trabajando en algo similar para la noche de juegos en familia. Daniel se acercó a la cámara y con una sonrisa, la levantó del trípode y escaneó la mesa del comedor. Lo que vi casi me hizo soltar la linterna. Su familia estaba muerta. Rostros demacrados, narices ausentes, labios que se habían retraído para revelar sonrisas horribles. Eran cadáveres, sin lugar a dudas, incluso vistos a través de una imagen de tan baja resolución. Lo único que los hacía parecer remotamente vivos era la forma en que sus ojos aún reflejaban la luz infrarroja, haciendo que brillaran en la oscuridad. Y aún así, Daniel parecía ajeno a todo. Revolvía el cabello de Elliot, besaba a su esposa en la mejilla, pasaba una mano por el hombro de una niña, incluso levantaba al pequeño Alexander de su silla alta, y supongo que lo acunaba. No lo sé con certeza porque aparté la mirada, incapaz de ver al pobre niño de cerca. Con los ojos alejados de la pantalla, no pude evitar dirigir la linterna hacia esa misma mesa del comedor y estremecerme al darme cuenta finalmente de qué eran todas esas manchas. No era exactamente sangre, pero se acercaba, carne licuada. Abandonados durante meses, Daniel no había puesto los cuerpos de su familia a descansar. En lugar de eso, los había movido de un lugar a otro y los había manipulado, viviendo la vida como si nada hubiera cambiado realmente. Al observar dónde se habían asentado esas manchas, vi emerger un patrón claro. Los había puesto a dormir, los había colocado para cenar, los había apoyado para ver la televisión o les había dado sus libros favoritos. Incluso se sentaban allí como cáscaras sin vida mientras Daniel esperaba que completaran un maldito rompecabezas. La idea me horrorizó hasta el fondo de mi ser. De vuelta al trabajo. Obviamente no es parte del diseño original. No hay espacio al otro lado, no en los planos. Elliot no me creyó. ¿Y por qué lo haría? Hice cada centímetro de este lugar, pero no instalé esa puerta en la despensa del nivel inferior. Revisé las cámaras y algunas de las fotos que tomé durante la construcción, y la pared estaba en blanco. Pero la puerta está allí ahora y debe conducir a algún lugar. No sé cuándo ni por qué se abre, pero lo hace, y la próxima vez estaré listo. Porque tengo que saber qué hay al otro lado y por qué nos hizo esto. Aquí abajo, solos, a menudo todos dormidos a la vez. Cualquier cosa podría habernos degollado y haber terminado con nosotros. Pero no lo hizo. Se tomó su tiempo y tengo que saber por qué. Se llevó nuestras radios, computadoras y teléfonos, uno por uno. Ninguno de nosotros se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Seguí diciéndole a los niños que necesitaban cuidar mejor sus cosas. Y aunque se quejaban, solo asumí que los teléfonos estaban detrás de algún estante. ¿Dónde más podrían ir en un búnker cerrado? Pero no fueron los niños en absoluto. Mirando hacia atrás, hay tantas señales. ¿Quién seguía quitando las luces? ¿Quién seguía drenando las baterías de nuestras linternas? ¿Cuánto tiempo vivimos con eso antes de finalmente darnos cuenta de que no estábamos solos? ¿Estuvo aquí todo el tiempo? Una puerta de la nada que no conduce a ninguna parte, al menos la mayoría de las veces, porque sé con certeza que no siempre se abre hacia una pared en blanco. Hay algo detrás de ella. Puedo oírlo moviéndose por ahí, respiración húmeda resonando en sus pulmones. Un sonido horrible que escucho deambulando por estos pasillos cuando cree que estoy dormido. Escuchaba a Daniel, fascinado por esta extrañamente convincente perorata, cuando algo se movió en mi campo de visión. Una cámara infrarroja funcionando en la oscuridad, su imagen un caos ondulante de ruido uniforme. ¿Qué fue lo que vi? Pausé la cinta y retrocedí. Entrecerrando los ojos, vi 2 puntos de luz en la oscuridad justo sobre el hombro de Daniel. Lentamente, la imagen se resolvió en mi mente. Sabía lo que estaba viendo y me heló la sangre. Miranda Vance había girado la cabeza
y sus ojos sin vida brillaban mientras los fijaba en la parte trasera de la cabeza de Daniel. Ya no tiene sentido salir en esta etapa. No soy médico, pero esa puerta está emitiendo suficiente radiación para matar a una familia de 7. Si ninguno de nosotros la hubiera tocado, estar en la misma habitación es arriesgado pero no letal. Pero dado lo enfermos que nos hemos vuelto, es bastante obvio que nuestra curiosidad nos superó, uno por uno, y todos nos acercamos demasiado. O tal vez no, tal vez esa cosa del otro lado pasó y nos hizo esto. No lo sé. Espera, ¿qué fue eso? Daniel se dio la vuelta y la cámara dejó de grabar. La imagen en la que se congeló mostraba a un hombre solitario, brillante como una estrella en el objetivo de la cámara, enfrentándose a una oscuridad desconocida rota solo por 6 pares de ojos blancos y brillantes. Me di cuenta dolorosamente de mi posición relativa a la mesa y tuve la dolorosa premonición de que si me giraba, esas sillas no estarían vacías. Vería a los Vance, a todos ellos, Daniel también, esperándome. Cabezas giradas, cuerpos dejados a pudrirse durante años en la oscuridad. Detrás de mí, algo se movió. Respiraba, fuerte, rápido. Sabía lo que era, lo sabía. Se lanzó hacia mí tan rápido que cuando sentí algo caliente y húmedo tocar mi mano, grité, solo para que la presencia retrocediera de repente. Pero luego, sin dudarlo, saltó sobre mí y me derribó al suelo. Lloré mientras Ripley me lamía la cara. Estaba temblando y, lo peor de todo, en silencio, lo cual no era normal. No era un perro tranquilo, no cuando me saludaba ni cuando estaba emocionado, como lo estaba ahora. Pero lo que fuera que había visto allí abajo, se aferró a mí y clavó sus patas en mis hombros como si quisiera ser acunado sobre mi hombro, algo que hacía años que era demasiado grande para hacer. «Oh, maldito idiota», murmuré en un suave susurro, y aún en la oscuridad pude sentir su cola moviéndose. Aparte de las bromas, no sentí nada más que alivio al encontrarlo. «Salgamos de aquí». Lo levanté, esforzándome un poco bajo su peso, pero negándome a ceder ante mis músculos cansados, y me dirigí hacia la escalera. No fue fácil subir los 3 o 4 peldaños hasta la escotilla, pero lo logré y le di un empujón. Primero una mano, luego 2. Una y otra vez, con todo lo que tenía, pero aún así esa escotilla se negó a moverse. «¡Mierda!», grité mientras golpeaba con los puños, pero todo lo que logré fue una muñeca dolorida. La escotilla se había atascado cuando, de alguna manera, el mango se había roto limpiamente. Ahora necesitaría un par de alicates o algo. Al menos es algo que se puede arreglar. Pensé mientras volvía a bajar y recuperaba el aliento. En una de las paredes noté un diagrama sencillo del búnker hecho con tiza. Tenía 3 pisos. El inferior era almacenamiento. Daniel ya lo había mencionado antes, y vi que lo había tachado con una gran X roja. Y el piso superior estaba etiquetado como cuartos, que era donde me encontraba ahora. Pero el piso intermedio estaba marcado como talleres, y me di cuenta de que allí encontraría lo que necesitaba. Había una puerta que daba a una escalera de concreto, y parado en la cima, iluminé los pasamanos en espiral, sin saber exactamente qué esperaba ver. Solo había sombras duras y una sensación de algo desagradable flotando en el aire, un olor que me cosquilleaba en la garganta y quemaba un poco en los pulmones. ¿Acaso la policía había bajado tan profundo? ¿Habían visto lo que había visto en esa televisión y se habían ido? De alguna manera, pensaba que no era probable que eso hubiera sido suficiente para hacer que todo el departamento del sheriff huyera, así que, ¿era algo más lo que los había aterrorizado? Algo que había sido suficiente para asustar a docenas de hombres armados. Algo que probablemente estaba ahí abajo. La puerta. Descendí con cautela. Al principio consideré dejar a Ripley atrás, pero después de perderlo la primera vez decidí que prefería arriesgarme solo para saber que estaba justo a mi lado. Además, él estaba siendo más silencioso que yo, y no me sentía con ánimos de bajar esas escaleras solo. Me acompañaba con el suave clic-clac de sus patas sobre el concreto.
un sonido que encontraba profundamente reconfortante mientras apenas lograba mantener la linterna firme en mi mano y mi respiración estable. Bajé un piso y encontré el taller tal y como podrías imaginarlo. Un gran espacio lleno de generadores, tanques de combustible y agua, calderas y calefactores, y prácticamente todo lo que necesitarías para sobrevivir, pero que no podrías colocar afuera debido a la contaminación. Cables, tuberías y tubos iban de un extremo al otro de la habitación. Y aunque habían pasado años, la mayoría de las máquinas todavía zumbaban en la oscuridad total. Una idea que me resultaba profundamente inquietante. Eché un vistazo a esa extraña maraña de formas duras y figuras industriales que emergían de las paredes y el suelo, y temblé al mirar alrededor, encontrando rápidamente una pequeña área que Daniel había separado para su uso personal. Ocupaba aproximadamente una quinta parte del espacio total, y allí había un gran banco de trabajo y equipos de maquinaria de alta gama, todos muy bien usados. Torno, sierras circulares, taladros, lijadoras de banda, antorchas de soldadura, todo lo que un hombre necesita para hacer el trabajo por sí mismo. Y Daniel había estado ocupado. No estoy seguro de qué exactamente había estado trabajando, pero había un brazo sobre el banco. Estaba encima de una pila de papeles que se habían vuelto marrones con el tiempo hasta que todo parecía haber sido empapado en saliva de tabaco. En la pizarra había un diagrama desvanecido pero aún visible de lo que me parecía una articulación de bola y enchufe. Pensé en la cinta, en el pequeño mecanismo de Daniel para mantener a su familia en posición vertical, y luego miré el brazo y reprimí un reflejo de náuseas momentáneo. No sé si Dan había estado trabajando en extremidades posables o simplemente en una manera de recomponer los restos en descomposición después de que empezaron a desmoronarse, pero el tamaño del brazo sugería un niño preadolescente y lo había dejado sobre la superficie como si fuera un reloj desarmado. También le faltaba un dedo. ¿Qué tan jodidamente loco estaba?, me pregunté mientras me pellizcaba la nariz con una mano y comenzaba a voltear cajas buscando un par de tenazas robustas, o tal vez una sierra. Ripley se apartó del ruido, pero una vez me aseguré de que no se moviera, continué buscando, tirando de caja tras caja con la esperanza de encontrar lo que necesitaba. Cualquier cosa para romper esa maldita barra de metal. Al final logré conseguir un par de cortadores de pernos, una palanca y un par de tenazas de alta resistencia. Uno fue a mi bolsillo, otro fue en la parte trasera de mis jeans, y el otro lo sujeté con la mano, demasiado grande para ser escondido en mi ropa. Los cortadores de pernos se sentían pesados en mi mano, lo cual fue un pequeño consuelo, pero esa sensación no duró mucho. Algo se movió en la oscuridad. Allí en la selva retorcida de sombras proyectadas por todos esos tubos y cables que iban de una máquina a otra, una figura se movía, delgada, pero inconfundiblemente humana en su contorno. No pude evitar recordar lo que había visto en esa cinta. ¿Acaso podía ser real? Tal vez Daniel había montado algo, un poco de hilo de pescar y un motor, tal vez. La idea de que esos cuerpos se movieran por sí mismos. No podía estar seguro de eso, ¿verdad? Era una idea aterradora, una que mi mente había adoptado por puro pánico. Eso era todo. Y luego los vi. Un par de puntos blancos reflejándose desde las profundidades de esa habitación abarrotada. Ripley, ya detrás de mí, con la cabeza apoyada en mi pierna, se acercó aún más y dejó escapar un gemido apenas audible. El comportamiento de un perro aterrorizado, al borde de orinarse de miedo. Solo un poco de metal, me dije mientras la luz temblaba tan violentamente en mi mano que me costaba ver bien. Solo 2 trozos brillantes de metal. Parpadearon y empezaron a acercarse hacia mí. Si me quedaban dudas, fueron disipadas por la visión de una mano blanca emergiendo en la luz. Corrí directamente hacia las escaleras y empecé a subir, pero solo 1 o 2 peldaños después, vi algo agarrando el pasamanos en el piso superior. Un racimo de carne mohoso apenas reconocible como un puño,
la carne marchita hasta que los dedos eran básicamente huesos. Sin querer, levanté mi luz por costumbre y vi el rostro hinchado de un cadáver sin cabello mirándome desde arriba. Ni siquiera podría decirte si era una adolescente o el anciano Daniel. De cualquier manera, me giré instintivamente y encontré otro cuerpo acercándose tambaleándose desde el taller. Estaba atrapado. No había por dónde escapar. Por la sensación del fluido cálido en la parte posterior de mi pierna, pude saber que Ripley finalmente se había orinado. Un perro adulto, con la cola entre las piernas, temblando como un cachorro y desesperado por ser recogido. Dios, necesitaba que se mantuviera en calma un poco más. No podía levantarlo en mis brazos, pero tampoco podía dejarlo atrás. Sin opciones, corrí hacia el almacenamiento. Hubo una tentación de detenerme cuando llegué al fondo. Aquí el aire era más denso y los sonidos de mi respiración estaban amortiguados, de alguna manera distantes. Pero solo tenía que mirar hacia arriba para ver 3 pares de ojos mirándome. Así que sin darle mucho más pensamiento, corrí por el pasillo y tropecé con una puerta al azar. Al abrirla, vi lo que parecía ser un almacén estándar, solo que la mayoría de las estanterías estaban volcadas y la comida se había pudrido en el suelo. Sin embargo, 1 o 2 unidades de estantería seguían en pie, y sus estantes estaban cubiertos de cajas opacas que las hacían un escondite fantástico. Eso, decidí, sería donde me agacharía y apagaría mi luz. Ya estaba dentro cuando me di cuenta de que no era todo lo que había allí. La puerta casi parecía normal. Podía entender por qué Daniel podría haber estado confundido, porque parecía un poco como todas las otras puertas allí abajo, pero también era diferente. Era demasiado alta y demasiado ancha, alrededor de 1,5 pies del suelo, y el metal estaba completamente oxidado como si hubiera envejecido fuera de sincronía con el resto del lugar. Alrededor del marco había una profusión de musgo húmedo y empapado, como el tipo que encuentras colgando de los árboles en un pantano. Y cada pocos segundos la puerta goteaba algo extraño y aceitoso, como el tipo de cosas que encuentras en un estacionamiento en un día lluvioso. Por supuesto, eso no era demasiado extraño en sí mismo, pero la fuga era horizontal, desafiando la gravedad, de modo que cada pocos segundos un gran glóbulo de la sustancia se lanzaba por la habitación y chocaba contra la pared opuesta, creando un charco del tamaño de un hombre que desafiaba toda razón. Recordando las palabras de Daniel sobre la radiación, me aparté instintivamente de ese charco y de la puerta en la pared opuesta, metiéndome en el rincón más oscuro y silencioso que pude, mientras arrastraba a Ripley detrás de mí y esperaba que no me delatara. Una vez dentro, apagué mi luz y esperé. Debo haber tardado más de lo que pensaba en encontrar un lugar donde esconderme, porque apenas pasaron 2 segundos cuando unas figuras entraron en la sala. Estaba completamente oscuro después de apagar la linterna, pero hicieron suficiente ruido para que supiera que al menos 2 de ellas habían tropezado conmigo. Permanecí allí, sin poder ver nada, sin saber si se dirigían directamente hacia mí o si solo se preparaban para salir, forzado a aguantar y dejar que la suerte decidiera mi destino. Cuando finalmente escuché algo raspar contra la pared a apenas 2 pies de donde estaba, me rendí y encendí la luz, desesperado por saber qué se avecinaba. El sonido había sido terriblemente engañoso. Daniel Vance estaba a no más de 6 pulgadas de mi cara. «Sal de aquí», susurró con una boca sin dientes y agrietada. Un cadáver viviente como los otros, pero en esos ojos aterrorizados aún quedaba un atisbo de inteligencia. Y entonces lo oí, el crujido de una puerta, y sin pensarlo, giré la luz y la vi en la pared. La vi abrirse, y detrás del extraño acero había algo más que simple concreto. Mucho más. Vi una garganta furiosa de carne, un tubo anillado de músculo pulsante cubierto de dientes del tamaño de manos. Un descenso en espiral hacia la locura. Aire caliente y fétido se deslizó hacia la sala, empujándonos a mí y a los cadáveres en descomposición.
todos paralizados por lo que veíamos, incluso si para la mayoría de las figuras, además de Daniel y yo, no tenían ojos para ver. ¿Qué demonios?, murmuré, incapaz de apartar la vista del tubo de carne más allá de esa puerta. «Está viniendo», susurró Daniel mientras me agarraba con un puño y me arrojaba fuera de la habitación. Caí al suelo y patiné sobre un líquido resbaladizo dejado por las huellas de Vance, cuyo olor me revolvía el estómago. Quizá el detalle más horrible era que estaba frío. No sé por qué, solo había esperado que lo que se desprendiera de ellos estuviera fervientemente caliente. Pero no era así. Empapó mi camisa como si hubiera caído en un charco de barro. «Está viniendo». Esta voz no era la de Daniel. No podía decir con seguridad, pero sonaba como un susurro de niño. Uno por uno, los cuerpos se arrastraron hacia la puerta abierta y se arrodillaron frente a ella. No sé por qué, pero tuve la impresión de que los otros habían perdido prácticamente todo lo que les quedaba de razón, pero Daniel permanecía consciente. Miró hacia atrás una vez más y habló antes de inclinar su cabeza al suelo en súplica con los demás. «Lo único que hicimos mal fue estar aquí para que nos torturara. No necesitaba una razón, solo una oportunidad. Vete. No nos dejará ir, ni siquiera nos dejará morir, y si te atrapa, tampoco te dejará ir». Su frente besó la tierra, y luego algo salió por la puerta y agarró su cabeza en la palma como tú o yo podríamos coger una manzana. En pleno pánico, corrí, agarré a mi perro y los cortadores de pernos, y corrí como si mis piernas fueran pistones, máquinas cuyos signos de agotamiento y fatiga no podían ralentizarme ni hacerme caer. Tenía que moverme, tenía que salir. La mano que había agarrado a Daniel, la visión de ella vació mi mente como algún tipo de enema. Dolía ver la imagen repetirse en mi mente, pero no había nada más en mi cabeza resonando excepto la visión de dedos con un nudillo de más y uñas del tamaño de un teléfono móvil. Llegué al piso superior y casi colapsé por la falta de aliento, pero no me dejé caer por mucho tiempo. Me arrastré hasta la escalera, subí y de inmediato me puse a trabajar en el candado de metal. Era un infierno con solo una mano, la otra aferrada a la linterna que mantenía apuntando frenéticamente hacia la puerta detrás de mí, y no pasó mucho tiempo antes de que cometiera un error de más y se me cayera la única fuente de luz. «No, no, no, no», murmuré, pero no había tiempo para buscarla. Tenía que salir y salir rápido. No podía ver, pero estaba seguro de que podía oír algo subiendo por las escaleras. No el constante golpeo de pies humanos. No, esto era diferente. Era el rápido sonido de una araña, tal vez. Algo con cientos de pies o manos, o Dios sabe qué, deslizarse por el suelo, las paredes y el techo, arrastrándose con un cuerpo cuya mera forma ofendería a Dios. Con toda mi fuerza, me apoyé con firmeza en los cortadores de pernos, y por fin, el candado cedió. Abrí la trampilla y obtuve suficiente luz ambiental para ver a Ripley esperando en el fondo de la escalera, gruñendo ineficazmente hacia la puerta. Me agaché, lo recogí y corrí por la escalera tan rápido que mis músculos se convirtieron en gelatina en la cima y caí sobre manos y rodillas. Pero aún así, estaba afuera. El largo pasillo cubierto de escrituras estaba delante de mí, y al final, una puerta coronada ahora por la cansada luz azul de una luna llena. Ripley no necesitó ningún estímulo. Se lanzó por el pasillo con velocidad canina, y yo lo seguía a una marcha rota y tambaleante, finalmente pasando por la puerta abierta y colapsando en el suelo del bosque. Durante unos segundos me desvanecí y volví a la conciencia, pero cuando miré hacia arriba y vi el dosel sobre mi cabeza moviéndose, las ramas iluminadas por la luna llena, desperté de golpe y miré hacia abajo. Algo estaba agarrando mi tobillo. La mano había salido de la oscuridad y me había atrapado, arrastrándome lentamente hacia la tierra. Lo que fuera,
La mayor parte de su cuerpo permanecía fuera de vista en las sombras detrás de la puerta, pero la mano que aplastaba mi pierna era del tamaño de mi torso, con un brazo que parecía perteneciente a un topo. Lo golpeé con mi propio puño. Clavé mis uñas. Lloré y pateé y grité, pero nada podía detenerlo. Detrás de la puerta, algo como una cara sonreía y me miraba con alegría. Se tomaba su tiempo, efectivamente, arrastrándome tan lentamente que le daba a mi mente todo el tiempo del mundo para apreciar la pesadilla que me esperaba. Creo que, en ese momento, si me hubieras dado un arma, me habría disparado porque, Dios me ayude, no podía escapar de la mirada en los ojos de Daniel. Cómo se había arrodillado para adorar a esta cosa como un hombre que sabía que la esperanza, el orgullo o la alegría, o cualquier cosa con incluso un atisbo de bondad, estaba tan lejos de alcance para él que podría ser un sueño. ¿Cuánto tiempo iba a mantener a esos abajo? ¿Cuánto tiempo pensaba mantenerme a mí? Lloré como un niño, sintiendo que mi mente se rompía lentamente mientras intentaba todo para detener ese maldito tirón hacia las sombras. Pateé la tierra. Cavé en ella usando mis manos buscando una raíz, o un tubo, o cualquier cosa a la que aferrarme. Nada. Nada. Lo que hiciera no lo ralentizaba. No estaba a más de un pie de la puerta cuando Ripley reapareció. Un perro que le tiene miedo a las aspiradoras y a las bolsas de plástico y a las puertas que se mueven solas. Un perro que una vez fue intimidado por un conejo particularmente desafiante que se detuvo en medio de una persecución y se dio la vuelta, desconcertando al depredador tras él. Un perro con el que ni siquiera puedes ver películas de terror, y él se lanzó contra ese brazo como si fuera un lobo, como si siempre hubiera sido uno. Y aunque no logró romper la piel, la presión fue suficiente para debilitar el agarre de la cosa, y deslicé mi pierna fuera. Incapaz de mantenerme en pie, me arrodillé y agarré al perro, tirando con todas mis fuerzas. Finalmente, esa maldita cosa sangró, ya que la presión de las mandíbulas y los dientes deslizándose desgarraron su carne. Juntos, por fin, Ripley y yo fuimos liberados y enviados rodando hacia atrás, cabeza sobre pies. No perdí tiempo esperando, mirando o procesando. Abracé al perro contra mi pecho y me arrastré hasta que perdí el conocimiento, avanzando quizás medio kilómetro. Solo cuando ya no pude ver la puerta me dejé caer al suelo, de cara, y me rendí ante la inconsciencia. Los médicos dijeron que tenía neumonía, lo cual, supongo, tenía algo de sentido. Incluso podría haberles creído si no fuera por la visita del sheriff, quien me hizo preguntas extrañas mientras yacía en la cama sobre lo que había visto o no. Los despaché lo mejor que pude. No estaba interesado en perseguir esa pesadilla en particular, averiguando si era real o no, al menos mientras yacía allí medio ahogado en mi propia infección. Para ser justos, tenía al menos algo de simpatía por la razón por la que la policía hizo tan poco para sellar ese lugar. A veces he pensado en ir a hacerlo yo mismo, pero hasta el día de hoy todavía tengo pesadillas sobre ser arrastrado hacia la oscuridad más allá de esa puerta. No solo la puerta del búnker, la que evité por poco al final, sino la de abajo. Lo que vi fue una especie de locura, estoy seguro de ello, y a menudo pienso en las palabras de Daniel. No necesitaba una razón, solo una oportunidad. De alguna manera, los Vance fueron esa oportunidad. Tal vez construyeron su búnker sobre una línea de energía, o un punto débil entre dimensiones, o el lugar de antiguos rituales satánicos. No estoy seguro de que siquiera importe. Entraron en la oscuridad pensando que sería un lugar seguro para esperar las dificultades del mundo. Pero algo había estado allí abajo esperando por ellos, esperando una oportunidad para atrapar a una familia de 7 personas, encerrarlas y privarlas de escape, y lentamente quitarles todo lo que pudiera. Me he mudado desde entonces. No pude evitarlo. No eran solo los recuerdos, ¿sabes? Era la radio de onda corta que mantenía en mi sótano. Algo que mi padre me pasó cuando era solo un niño. Dios lo había olvidado.
al menos hasta que un día desperté con el sonido de ella emitiendo ruido blanco en la oscuridad, y enterrado en ese sonido estaba el susurro tenue de un hombre, su voz apenas reconocible, pero inconfundiblemente la suya. Déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir.